Hola, espero te encuentres muy bien. En esta oportunidad te voy a explicar un problema de razonamiento matemático, el cual lo vamos a realizar mediante un ordenamiento circular. No te lo pierdas. Hay un abogado que invita a una conferencia a 5 personas que se sentaron alrededor de una mesa circular. Sus nombres eran, vamos a hacer una lista con los nombres: Ricardo, Roberto, Guillermo, Eduardo, Carlos y Marcos. Entonces invitó a 5, por lo tanto en total serían 6. Sus profesiones son médico, psicólogo, ingeniero. Una vez tenemos nuestros datos, hacemos nuestra mesa y vamos a tener 6 lugares para las 6 personas. Entonces, ¿cuál es mi metodología? La metodología es, voy leyendo y voy llenando lo seguro, lo que yo sé que seguro me queda bien, y al final vuelvo a leer para completar. Entonces empecemos a leer. El profesor tiene discrepancia. ¿Saben qué es discrepancia? Básicamente es diferencia. Tiene diferencia, no están de acuerdo. Con Carlos se sentó junto a Ricardo. Entonces el profesor se sentó junto a Ricardo. De momento no voy a llenar nada porque tengo 6 posibilidades para colocar al profesor y a Ricardo. Entonces, vamos a seguir leyendo. El médico se sentó frente a Roberto. Entonces este sí lo podemos llenar. ¿Por qué? Si nos dicen que se sentó frente, quiere decir que es al otro extremo. Miren, este está frente a este. En este caso, como son números pares, entonces tendremos 3 pares. Y ahí están los que están al frente. Entonces, el médico se sentó frente a Roberto. Podríamos colocar médico y Roberto. Médico y Roberto, médico y Roberto. Hay muchas posibilidades. Vamos a empezar aquí. Entonces yo voy a decir que el médico se sentó frente a Roberto. Vamos a establecer un orden. Vamos a escribir primero la profesión y luego el nombre. Roberto se sentó entre el sociólogo y el profesor. Entonces, aquí puede estar el sociólogo o el profesor. Y aquí el sociólogo o el profesor. ¿Por qué? Porque Roberto está entre los dos. Marcos, que es buen amigo de todos, se sentó junto al ingeniero y frente al abogado. Todavía no sé nada. El ingeniero se sentó frente a Eduardo, junto al médico y a la izquierda del profesor. Entonces aquí ya tenemos algo importante. El ingeniero está frente a Eduardo, bueno, no sé dónde estará Eduardo, pero junto al médico, es decir, que puede estar aquí o aquí. Y a la izquierda del profesor. Entonces, si lo coloco aquí, el profesor está a su derecha. Miren, recuerden que la derecha es aquí, la izquierda es aquí. Por lo tanto, si yo coloco aquí el ingeniero, no me sirve porque el profesor estaría a la derecha. ¿Qué pasa si lo coloco aquí? Entonces, ustedes imagínense, siéntense acá. Entonces, la derecha del ingeniero sería ahora hacia acá y la izquierda hacia acá. Como dice que el profesor se sentó a la izquierda, por lo tanto la única manera es que el profesor esté aquí. Y la única opción es que el ingeniero esté aquí. ¿Sí ven? Ahí ya vamos descartando muchas cosas. De aquí teníamos 2 opciones, el profesor o el sociólogo. Entonces, como el profesor ya quedó aquí, el sociólogo me quedará aquí. Simplemente con una vez que hemos leído con calma ya llevamos medio esquema lleno. Ahora vamos a volver a leer. Entonces vamos a leer nuevamente. El profesor que tiene discrepancia con Carlos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues si tienen sus diferencias no se van a sentar juntos. Por lo tanto aquí está Roberto y aquí no sé quién está, pero fijo no es Carlos porque pues no me va a sentar junto a él. Se sentó junto a Ricardo. Es decir que el profesor tiene que estar con Ricardo en uno de los dos lados. Como aquí nosotros ya habíamos establecido que está Roberto, la única opción es que Ricardo esté aquí. Por lo tanto, Ricardo es el ingeniero. Entonces, aquí la profesión será ingeniero. Pero vamos a llenarlo todo. Aprendan a llenarlo todo y suscríbanse porque vamos creciendo mucho. Ahora, el médico se sentó frente a Roberto, ya lo habíamos hecho. Y Roberto se sentó entre el sociólogo y el profesor, ya lo tenemos. Marcos, que es buen amigo de todos, se sentó junto al ingeniero. Entonces, Marcos es buen amigo de todos, por lo tanto, Marcos no puede ser el profesor, porque el profesor tiene diferencias con una persona. Por lo tanto, Marcos es el médico. Se sentó junto al ingeniero, entonces aquí, y frente al abogado. Entonces,
Marcos se sienta frente al abogado, por lo tanto el abogado es Roberto. El ingeniero se sentó frente a Eduardo, entonces el ingeniero, que es Ricardo, se sentó frente a Eduardo. Por lo tanto, Eduardo será sociólogo. Junto al médico y a la izquierda del profesor. Bueno, eso ya lo teníamos. Ahora, antes de volver a leer, vamos a chulear los datos que tenemos. Entonces, nombres. Tenemos a Eduardo, ya está listo, a Roberto, a Ricardo, a Marcos. Nos falta Guillermo y Carlos. Ahora vamos con las profesiones. Médico está listo, ingeniero está listo, profesor, abogado y sociólogo. Si se fijan, aquí nos queda una sola profesión y nos queda un solo cuadrito para profesiones, entonces el que está aquí será psicólogo. Si bien, entonces recordemos qué hemos hecho. Leímos una vez, llenamos lo fijo. Leímos 2 veces, llenamos porque ya teníamos algunos datos. Luego miramos los datos que nos faltan y de ahí descartamos. Todas las profesiones ya las tenemos. Ahora nos faltan los nombres, para eso volvemos a leer. El profesor que tiene discrepancia con Carlos, entonces miren ahí, ¿sí ven? Ahí ya terminamos. El profesor que tiene discrepancia con Carlos, es decir, que el profesor y Carlos son 2 personas diferentes. Si este es el profesor, pues Carlos estará al otro extremo. Volvemos a la lista, llenamos a Carlos, la única que nos queda es Guillermo, es decir, el profesor es Guillermo. Por aquí les voy a dejar otro ejercicio de razonamiento, próximamente vamos a subir más, así que los invito a compartir y suscribirse. Nos vemos en la próxima.